Vamos a leer Jueces capítulo 7, el versículo 1. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 20,000 y quedaron 10,000. El jueves pasado yo explicaba sobre Gedeón, ¿no? En realidad él no tenía fe y él era como un cobarde, pero Jehová seguía dando a él su fe. Pues poco a poco Gedeón empezó a creer en Jehová por la fidelidad de Jehová. ¿Sí? Pues al leer la historia de Gedeón me daba cuenta que solo Dios tenía fe. ¿Sí o no? Ya que también el versículo 2, Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. En aquel momento 30,000 israelitas se juntaron para luchar contra los madianitas y amalecitas y algunos extranjeros, ¿sí? Pero Jehová no quería que 32,000 israelitas se quedaran con Gedeón, ¿sí o no? Pues mandó que hay que regresar, ¿sí o no? En aquel momento 22,000 israelitas se volvieron. Solo se quedaron 10,000, ¿sí o no? Hermanos, los muchos israelitas le llamaban Gedeón, como aquí dice el versículo 1, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón. ¿Qué significa Jeroboam? El que destruye que la imagen de Baal-zebub. ¿Sí o no? ¿Por qué los israelitas llamaban a Gedeón como Jeroboam? ¿Sí o no? Aquí dice Jeroboam. Por Dios. Humanamente
no podía destruir la imagen de Baal-Zebub, porque él era muy cobarde, nada. Entonces, ¿por qué Jehová le eligió a Gedeón? Para salvar a los israelitas de Madián. Porque Gedeón no podía exaltarse a sí mismo. También Jehová pensaba que Gedeón no podía robar a él la gloria. Porque Jesús nos eligió a nosotros. Para no robar a Dios que la gloria. Como que eligió a Gedeón, ¿sí? Por eso, Primera de Corintios capítulo 1, donde está escrito que, no necesito buscar, solo leo. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque Jehová nos eligió a nosotros. Porque éramos lo vil del mundo. Y éramos lo menospreciado. Por eso Jehová eligió a Gedeón. ¿Por qué? Él no podía enaltarse a sí mismo en su presencia, ¿sí? Los hermanos de Corinto se ilusionaron muchísimo. Por eso el apóstol Pablo les convenció a ellos que eran lo vil del mundo. También eran menospreciados en el mundo. Porque Dios aborrecía mucho a la jactancia humana, ¿sí? Hermanos, por eso a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues al leer la historia de Gedeón, me daba cuenta que él no lo hizo nada, sino solo Jehová. Los muchos están alejándose de su propia morada que Jehová había dado, como diablo. Por eso, Jueces capítulo 7, el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas
en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Jehová no quiere escuchar eso. ¿Sí o no? Él no quiere que los israelitas robaran a él que la gloria. Aquí dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso Jehová nos eligió a nosotros, para no robar a él que la gloria. Si ustedes hubieran sido inteligentes y capaces y poderosos, no habrían podido recibir la salvación. No habrían podido que ser elegidos por él. Hermanos, no necesitan buscar, solo yo leo. Isaías capítulo 42, el versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Aquí dice. Pues Jehová no quería escuchar que no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Pues el rey de Asiria también fue que destruido por Dios. ¿Por qué? Él que era solamente un instrumento de Dios nada más, para humillar a los países, sobre todo para humillar a Israel. Pero él llevaba que el fruto de que, fruto malo. ¿Por qué? Habló en su corazón que yo hice todo. Por eso aquí dice, mi mano me ha salvado. Jehová no quiso escuchar eso. Por eso 32,000 israelitas son muchos. Regresan. ¿Sí o no? Luego se quedan solamente 10,000. 10,000 también son muchos. Voy a examinar, voy a probar a ellos para ser mis instrumentos. ¿Sí o no? Porque a Jehová no le gusta la fuerza humana. ¿Sí o no? Según Salmo 147. No necesitamos que solo leo. 147, el versículo 10. No es deleita en la fuerza de caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Aquí dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jehová
No quiere la fuerza humana, ni la inteligencia humana. Sobre él no quiere escuchar. Hoy también no quiere escuchar. Yo hago, yo hice, yo haré. ¿No? Yo gané bien, yo prediqué bien, yo edifiqué bien. ¿No? Por mi sudor. Por eso Jehová no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Sí o no? Porque Caín, ¿qué ofreció a Jehová? Su sudor. Por eso regresa. En aquel momento solo se quedaron 10,000 israelitas, 10,000 hombres de Israel. Pero Jehová, todavía son muchos. Voy a examinar a ellos para ser mis instrumentos. ¿Sí? Por eso aquí dice, el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, él tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dio a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca. 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Jehová solamente eligió a 300 que tomaran agua en sus manos, ¿sí? De los que lamieron para beber agua como perros, los cuales no fueron utilizados por Dios. También los que doblan sus rodillas para beber el agua, ellos tampoco. Solo utilizaba que a los 300 israelitas que tomaron agua. ¿Cómo? En sus manos, ¿sí? Pues muchos teólogos decían que los 300 eran muy cuidados de sí mismos. Los otros tenían mucha confianza en sí mismos. Los animales fuertes toman agua en el río, como perros, ¿sí? Pero los ciervos, los animales débiles, cuando tomaban agua, siempre miraban alrededor, ¿sí? Pero cuando yo leía desde el versículo 1 hasta 4, me daba cuenta que la condición que
puede ser elegido por Dios. ¿Cuál era? Debilidad. ¿Sí o no? Por eso creo que ellos eran muy débiles. Los que creían en sí mismos, ¿no? Ellos doblan sus rodillas para tomar el agua, como perro, lamer. Mire, ese lugar estaba muy cerca del campamento de los madianitas, donde estaba muy cerca. Pues los que no tienen mucha confianza en sí mismos, ¿no? Ellos tomaban agua cuidadosamente, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Usaban sus manos para tomar agua. La condición que era elegido por Dios en aquel momento, ¿cuál era? Débil y frágil. Y nada. Para que Jehová no escuchara que la alabanza humana. Sí, 32,000 israelitas. Son muchos. Manda a ellos que regresen. Pero aún se quedaron, ¿cuánto? 10,000. Todavía son muchos, muchos. Voy a probar a él. Solamente se quedan, ¿cuántos? 300. Para no robar a Dios que la gloria. Jehová odiaba mucho que a la alabanza humana. ¿Mm? En Deuteronomio capítulo 8 también está escrito eso, sí. ¿Mm? Yo leo Deuteronomio capítulo 8, el versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 17. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como es este día. Jehová odiaba mucho a este tipo de corazón. ¿Sí o no? Yo tengo muchas riquezas por mí.
Jehová aprecia mucho a este tipo de corazón. Sí, en el caso del apóstol Pablo, él era un nuevo líder de Israel. También era un romano desde nacimiento. Y estudiaba mucho. Él era linaje de Benjamín. Pero, ¿por qué Jehová eligió a él? Él cometió un gran error ante Dios, porque mataba a los cristianos. Cuando los judíos fariseos mataban a Esteban, ¿no? En aquel momento él votó, ¿sí o no? Él decidió. Pues él siempre que testificaba, yo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? Él no podía jactar de sí mismo, por eso Jesús le eligió. Además puso en su cuerpo que aguijón de Satanás, para no ser que arrogante. Dios siempre quiere que los cristianos se queden que la cifra cero, ¿sí? Y nada, miserable en su presencia, ¿sí? Jehová apareció a Gedeón que tú eres valiente, hombre que esforzado. Pero él era un hombre esforzado y valiente, no era muy cobarde. Hermanos, pues cuando yo leía la historia de Gedeón, por ejemplo, fue ese capítulo 6 y 7, me daba cuenta. Jehová era un Dios muy fiel y sincero con Israel, también con Gedeón. ¿Sí? ¿Por qué los israelíes le llamaban a Gedeón como Jerobar? Por Dios. Ya le, ya le dije a ustedes que Jesús es el autor de la fe. ¿Sí o no? Según Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Jesús es el autor de la fe y consumador de la fe. ¿Qué significa consumador de la fe? El que completa ¿qué? La fe. El que termina ¿qué? La fe. Completa. ¿Mm? Un día Dios había dado a Gedeón que su fe, como el autor de la fe. También él era que consumador de la fe para Gedeón. Como el apóstol Pedro fue colgado boca abajo. ¿Por él? No, por consumador de la fe. ¿Quién era? Jesucristo.
Según San Juan, hoy buscabas mucho. San Juan capítulo 28, no necesitas buscar el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no morirás. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Por qué Pedro preguntó eso a Jesús? Porque 19, 18, perdón. De eso te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Te llevarás a donde no quieras. Esto dio dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Te llevarás a donde no quisieras. ¿Qué significa? Pedro, él también quería vivir según conforme su propio deseo. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo que moraba en él, el cual prevaleció al deseo de la carne de Pedro. Como él fue crucificado, como él colgado boca abajo por consumador de la fe. 자, ¿qué significa esto? 18. Deseo decirte digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando yo seas viejo, extenderás tu mano si te ceña otro y te llevarás a donde no quisieras. Pedro quería ser crucificado, quería ser colgado boca abajo, pero aquí dice, te llevará donde no quisieras. Esto dio dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús era el acto de la fe de Pedro. También él era consumador de la fe para Pedro. Jesús completaba ¿qué? Su fe a Pedro. Pues aunque él fue colgado boca abajo, pero glorificaba al Señor Jesús. No por él, sino por el consumador de la fe. ¿Quién era? Jesucristo. En mi caso así también. Cuando yo era muy joven, ¿no? Antes de recibir la salvación, siempre yo pensaba que yo no puedo vivir fuera de Seúl, lo que era capital de Corea del Sur. Amo mucho a mi ciudad.
¿Dónde hay mis amigos? ¿Cómo yo puedo vivir fuera del Señor? No quiero. Siempre oraba y hablaba en mi corazón. Pero un día Jehová me mandó que hay que predicar en una isla. Amén, Señor. Un día me mandó que predicar en Bogotá de Colombia. Amén. Y no quería ir a Buenos Aires, realmente. ¿Por qué? No quiero. Amo mucho a los hermanos colombianos. No quiero. Siempre oraba a Dios, Señor. Cuando yo estaba en mi país, quiero ir a Sudamérica o Corea del Sur, pero un día Jehová me da los Estados Unidos. Hermanos, Pedro tenía mucha fe. Pues negaba a su maestro 3 veces ante una criada. Él era totalmente diferente que nosotros, humanamente. No, realmente él a veces no tenía fe. Por eso volvió a pescar, ¿sí o no? Volvió a pescar. Aunque había visto que la resurrección de Jesucristo, hermanos, él voluntariamente fue colgado boca abajo, no, por consumador de la fe. ¿Sí? Jesús es el autor de la fe y consumador de la fe. Jesús es el que completa ¿qué? La fe en nuestra vida. En realidad, Pedro no quiere recibir mucha persecución. Por eso aquí dice, ¿qué dice? 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? Él era Juan, el apóstol San Juan, ¿sí? 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. ¿Sí? Eso dicho y se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que me moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Aquí dice. ¿Sí? Yo no quiero, no quiero morir porque así, pero por último fue colgado boca abajo por consumador de la fe. Pues según Hebreo capítulo 12, el versículo 2, Jesús es el autor de la fe y consumador de la fe. Mire, Gedeo. Él era un hombre muy cobarde, ¿sí? Tenía mucha duda hacia Dios. Jueces capítulo 6, donde también está escrito eso, ¿sí o no? ¿Ya encontraron?
El versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tiene temor de descender, baja tú con fuera tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se enforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban teniendo en el valle como langostas. En multitud de sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contado a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó, de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. 야, Jehová ha dado a Gedeón la fe grande, ¿sí? Jehová le trataba a Gedeón como un bebé, ¿sí? Todavía tiene duda, entonces lleva tu criado puro para obtener, para que tenga que la fe mía, ¿sí? Cuando han llegado al campamento de Madián, en aquel momento Gedeón y Furo escucharon una interpretación de un sueño, ¿sí? Que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón tembló. ¿Sí o no? Esa interpretación de sueño se, se divulgaba en el campamento de Madián. ¿Sí? Sobre todo Gedeón y Foro, que han escuchado la ayuda de Dios, por lo cual ellos tenían la fe. ¿Sí? Todavía tiene duda, todavía tiene miedo. Entonces, vete al campamento de Madián con Furo. Furo. Escuchando que interpretación de un sueño. Yo vi un
pan de cebada. Rodaba y destruía todo a la tierra. Lo que es la espada de que Gedeón. Vamos a morir así. Al escuchar esto, Gedeón tuvo la fe de Jehová. ¿Sí o no? Sobre todo 300 seguidores de Gedeón. ¿Qué tenían? ¿Espadas? ¿Escudos? ¿Lanzas? ¿Qué tenían? Aquí dices. El verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Solamente tenían que 3 cosas: trompetas, cántaros vacíos con teas ardiendo, nada más. Solamente gritando y rompiendo cántaros. Se descubrieron que teas ardiendo, nada más. Al verlo, al escuchar que rompiendo cántaros vacíos. Entre los medios amalecitos, también los de Oriente, todos se pelearon, se mataron. Hermanos, pero según Proverbios capítulo 23, no necesitan buscar, yo solo leo 21, no necesitan buscar, yo solo Proverbios capítulo 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Pues Gedeón no puede exaltarse a sí mismo por este asunto, ¿sí? Por esa guerra. Y los otros israelitas tampoco, sino solo Dios. So, cuando yo pensaba, yo creía que yo soy un fuerte, Dios no me usaba. Cuando yo era débil, yo era fuerte por Dios, como Gedeón, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo también sabía esto. Pero un día él escuchó que los hermanos Corintios casi todos se enaltecieron a sí mismos. Lo que era muy odiado por Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo escribió que éramos lo vil del mundo, también menosprecio, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aunque ellos eran lo vil del mundo, ¿no? También eran menospreciados en el mundo, pero andaban en la iglesia como si fuera sabio, también inteligente como capaz. Ya eran amigos de Dios o amigos de diablo. ¿Amigos de qué? Diablo. Pero Pablo tenía fe que
Jesús era el autor de la fe de ellos. También Jesús era consumador de la fe de ellos, para ellos. Pues oraban a Dios, también exhortaban a ellos. Luego todos se arrepintieron, ¿no? Volvieron a ser utilizados por Dios. Hermanos, Jesús es muy fiel. Él está con ustedes. También está esperando a ustedes hasta que los cristianos estén otra vez en una posición de nada. Para cumplir su promesa en ellos. ¿Sí o no? Cuando Abraham vivía en su pueblo natal, en Mesopotamia, en aquel momento ya Jehová apareció ahí, mandando que vete a la tierra prometida. ¿Sí? Pero mientras estaba yendo a la tierra prometida, se quedaron en un lugar llamado Arán durante mucho tiempo, por ser influido por su padre Tare. Pero después su padre Tare murió, Dios otra vez apareció a él. ¿Qué? Vete a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida, donde Jehová esperaba a Abraham, hasta que él estuvo en la posición de nada. Y completaba la fe, ¿sí o no? Cuando Abraham no tenía más la confianza en sí mismo, en aquel momento su promesa se cumplió en Abraham, para no robar a Dios que la gloria. ¿Sí o no? Sí, cuando Abraham hubiera tenido 90 años, ¿no? Pero cuando él tenía 90 años, no podía entrar allí. ¿Sí o no? Porque aún tenía mucha posibilidad en su carne. Hasta 99 años. Pero cuando no tenía ni una posibilidad en su carne, Jehová cumplió su promesa en Abraham. ¿Sí o no? Entonces Abraham no podía decir a nadie que yo engendraré a ese hijo Isaac por mí, no, sino por la promesa de él. ¿Sí o no? Entonces cuando Sara dio a luz Isaac, un varón de promesa de Dios, en aquel momento se reía así. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Ya soy viejo y mi esposa ya no tiene costumbre de morir, pero Isaac nació. Solo Dios. ¿Qué significa el nombre Isaac? Risa, ¿sí? Sonrisa. ¿Por qué? No por mí, sino por Dios.
no pudo robar a Dios la gloria. Por mí no, sino por Dios. Todos ustedes ya han recibido la promesa de Dios. Pero Dios está esperando a usted hasta que no tenga más la posibilidad en sus carnes. Todavía tú tienes tu propia fuerza, pero voy a esperarte hasta que esté en una posición muy, muy que nada. Por eso, hermanos, éramos lo vil del mundo, éramos menospreciados. Por eso Jesús los eligió a nosotros. 12 ilusiones, por favor. Pero a veces me ilusionaba mucho. Oh, pastor. Cuando pastor en mi país, pastor, oh, sí. Ah, pastor, ¿cómo usted edificó este edificio? Pues Jehová otra vez vaciaba mi corazón. Ahora puedo confesar que Jehová hizo todo en mi vida. Él es el autor de la fe y consumador de la fe para mí. ¿Sí o no? Solo Él puede recibir ¿qué? La gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Amén. Por eso, Gedeón y solamente pocos, los 300 israelitas, han ganado a los madianitas también, amalecitas también los orientales, ¿sí? Por Dios. Por eso, el Dios de Gedeón, Él está con nosotros. Ustedes son salvos, Él completa la fe en ustedes. Amén. Por eso, no sé, serían colgados poco abajo, no sé. Sí, para glorificar a Dios. Pues, Dios, antes de recibir la salvación, yo no puedo vivir fuera de Seúl, pero un día Jehová me mandó a una isla, también hasta Bogotá de Colombia. Pues ahora yo pienso que mi vida no es mi vida, sino de Jesucristo, nada más. Como que Pedro, dando a Dios la gloria, glorificando a Dios por su muerte. Pedro, sí. Por eso, el Dios de Gedeón, Él está con usted. Sí. Por eso Él completa la fe a ustedes. Hoy hasta aquí, oremos.